del autor Justo Villafañe, ¿sí? Bien, acá hay la definición que pone Justo Villafañe de mapa de públicos: repertorio de colectivos con los que la empresa ha de comunicarse para su estrategia de comunicación e imagen corporativa. ¿Cuándo hacemos un mapa de públicos? Cuando estamos por hacer la estrategia de comunicación anual. Por ejemplo, para el plan de comunicación anual, hacemos previamente un mapa de públicos. ¿Qué es un mapa de públicos? Es una herramienta de comunicación que me va a permitir definir cuantitativamente los públicos objetivos y la cantidad necesaria de comunicación que tengo que definir para ellos. O sea, voy a definir cuáles son mis públicos y qué cantidad de comunicación o qué cantidad de acciones de comunicación necesita cada uno de ellos. O sea, que me va a permitir fundamentar, en cierto modo, las acciones de comunicación en la gerencia. O sea, voy a decir, voy a hacer tales y cuales acciones de comunicación sostenidas o fundamentadas en el mapa de públicos que voy a hacer. Es cuantitativa, quiere decir que tiene una parte numérica y una parte subjetiva. ¿Qué nos pasa a nosotros los que nos encargamos de recursos humanos? Tenemos muy pocas herramientas que nos den, que sean cuantitativas, ¿sí? Entonces, después, yo se lo digo por experiencia propia, pasa que cuando uno va a intervenir en una organización, siempre queda como sueltito, ¿vieron? O sea, queda como que no hay ninguna medición que permita acercarnos al gerente y decirle, mire, pasa esto, y vamos a mejorar en esto, y en tal porcentaje, ¿sí? Entonces es muy importante aprender herramientas cuantitativas, que son pocas las que tenemos dentro de nuestra carrera, porque son las que nos ponen los pies sobre la tierra, en cierto modo, ¿no? Las que cuando vamos a ir a decirle al gerente, necesito plata para esto, el gerente es o ingeniero, o contador, o administrador de empresa, ¿sí? O sea que su estructura mental está basada en números. Cuando vamos y me parece, y tal vez, y bueno, la gente quiere estar más motivada, y bueno, pero ¿y cómo la medimos la motivación? El antes y el después, para ver si la plata que te di valió la pena dártela, ¿sí? O sea, cuando vamos a una organización, se esperan resultados, y los resultados son cuantitativos. Entonces, este tipo de herramientas que me permiten dar una aproximación cuantitativa son súper útiles, ¿sí? Por eso, sobre todo, es que la tratamos de enseñar, la tratamos de que ustedes, cuando sean profesionales, la utilicen, porque ayuda un montón, ¿ok? ¿Cómo estamos hasta aquí? Veo las caras de Coco, y las caras que veo están requete aburridos, che. Pongan cara más contenta. Bien. Profesora. Sí. La ventaja sería eso, de establecer en sí la estrategia de comunicación. Exactamente. Esto nos va a servir, es como el paso inicial para definir una estrategia de comunicación, un plan de comunicación. ¿Por qué? Porque siempre tenemos que saber primero quiénes son nuestros públicos, si no, ¿a quién le vamos a comunicar? Y ese es uno de los errores habituales en las organizaciones, que siempre le comunican a la misma gente y dejan un montón de gente perdida ahí en el camino o olvidada, que también son importantes y que no se desarrolla ninguna estrategia de comunicación para con ellos. Por ejemplo, inclusive hasta en el mismo público interno hay que diferenciar por roles y por jerarquías el tipo de comunicación que vamos a hacer. No es lo mismo la comunicación a la parte operativa que a la parte gerencial. No es el mismo tipo de comunicación, no podemos
a lo mejor alguna que otra cosa, pero específicamente, por ejemplo, a nivel operativo tenemos muchas más estrategias de comunicación sobre, no sé, prevención de riesgos o de accidentes, todo lo que se refiere a, que ya vamos a ver en comunicación interna, todo lo que se refiere a lo operativo. En cambio, cuando vamos a hablar con la parte gerencial, también tal vez tenemos que trabajar otro tipo de comunicación, sobre informes, sobre estrategias. Entonces, dentro de cada uno de los públicos, tenemos que segmentarlo lo mejor que podamos, para que de esa manera el análisis sea efectivo y podamos desarrollar muchas estrategias de comunicación. ¿Sí? Profe. Sí. Profe. Sí. Usted, eso quiere decir que, que cada nivel de la organización tiene su tipo de comunicación. Exactamente. Sí. Bien. Porque en la organización están separados por su estatus y por su rol. Bien. ¿Sí? Tienen diferentes jerarquías y diferentes roles. Entonces, capaz que yo soy gerenta de una organización y a mí no me tienen que informar, que no sé, que me pongan los elementos de seguridad, que me ponga el casco, que me pongan los zapatos, porque yo trabajo en una oficina. No es una información relevante para mí, pero sí para la gente que está en la parte de producción. ¿Ves? Entonces hay que ir definiendo qué vamos a comunicarle a quién. ¿Sí? Sí, profe. Eso nos va a permitir. Bien, les muestro. Vamos. Seguimos. Se realiza a partir de dos variables. Es un cuadro, como ustedes lo tienen ahí en la mano, es un cuadro de doble entrada. ¿Sí? Tenemos el eje de las filas, que ustedes ven que dice repertorio de públicos. Y están todos los renglones hacia abajo. Y las variables de configuración son todas las columnas. ¿Todos pueden ver eso? Todos pueden ver que hacia la derecha tienen columnas, variables que se llaman variables de configuración, y hacia abajo tienen filas, que es el repertorio de públicos. Sí, profe. ¿Sí? Genial. ¿Qué son las variables de configuración? Ya les muestro. Ahí está. Las variables de configuración son los criterios cualitativos que vamos a marcar de cada uno de los públicos según que el criterio que tengamos de la empresa. O sea, esto lo vamos a hacer interdisciplinariamente, nos vamos a juntar, no sé, con el gerente, con la persona de comunicación, con el ingeniero, y vamos a ir trabajando estas variables de configuración. Son cualitativas. ¿Qué significa esto? Que son subjetivas en cierto modo. ¿Sí? Son los criterios según los cuales se va a valorar la importancia de determinado público que tiene para la organización, qué valor tiene ese público para la organización, y en consecuencia la cantidad y el tipo de comunicación que ese público necesita para mantener una relación eficaz con la organización. Entonces, variables de configuración son las columnas. Como ustedes pueden ver ahí, tienen 5 columnas, 5 variables de configuración. Y cada una de ellas tiene como 3 o 4 subcolumnas. ¿Todos las ubican? Todos se dan cuenta que hay como variables grandes, y después de cada una hay 3 o 4 columnas dentro de esa variable. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profe. Genial. Esperen que en vez de... tengo montones de problemas de internet. Bueno.